Antes de iniciar esta predicación, quiero hacer un énfasis acerca de la importancia que tiene el que nosotros conozcamos todo lo que nos dice la Escritura sobre la vida de Abraham. Porque si no prestamos la debida atención a esto, haciendo un estudio serio, un estudio exegético, nos vamos a ir desviando en el conocimiento acerca de cómo se va desarrollando el proceso de salvación a través de toda la Escritura. Y vamos a terminar con conceptos erróneos respecto de cuáles fueron las promesas que se le dieron a Abraham, de quién es la simiente, la verdadera simiente, y cuál es la relación entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y la iglesia. Los capítulos que hablan de la vida de Abraham están llenos de teología, de mucha enseñanza doctrinal, pero también contienen aplicaciones prácticas para nuestra vida. La predicación de esta mañana tiene por título Abraham, el carácter de un hombre de fe. Y esto nos va a enseñar, y ruego a Dios porque así sea, hermanos, esto nos va a enseñar a nosotros a ver en nosotros mismos si realmente estamos desarrollando un carácter piadoso, un carácter como el de Abraham, un carácter como el de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto es lo que debe de ser en todo creyente, en todo verdadero cristiano, debe de irse formando un carácter piadoso, porque esta es la manera en que nosotros vamos a glorificar el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, para comenzar la predicación de esta mañana. Bendito Padre, qué privilegio es, Señor, poder estar en este lugar donde se predica tu palabra. Que en este tema que vamos a tocar en esta mañana, queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a mirar en nosotros mismos cómo estamos caminando en nuestros pasos hacia ti. Que nos ayudes, Señor, a desarrollar un carácter que te agrade, que te glorifique, y que de esta manera, Señor, podamos ir creciendo cada vez más en nuestro crecimiento espiritual. Quita de nosotros toda distracción, Señor, todo pensamiento que nos impida recibir tu palabra. Y todo te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La entrada de Abraham en la escena bíblica inicia con el llamado de parte de Dios. Esto lo vimos en la predicación pasada y únicamente lo quiero tocar como una manera para entrar en contexto de lo que vamos a ver en el capítulo 13, que es lo que estaremos viendo a continuación. Abraham era un pagano, Abraham no era un hombre especial. Abraham era un hombre pagano, un hombre idólatra que vivía en la región de Mesopotamia, que hoy es la región de Irak. Abraham, siendo un hombre que practicaba las costumbres de esa región, que no adoraban al Dios verdadero, es elegido por Dios únicamente por la misericordia de Dios, por la soberanía de Dios. Dios lo rescata, le da la fe a Abraham para que crea en él, porque la fe es un regalo de Dios que se nos da a cada uno de nosotros para creer en nuestro Señor Jesucristo. Y así es como Dios también rescata a Abraham de Ur de los Caldeos, de una vida de paganismo, le da esa fe, le ordena salir de esa tierra para dirigirse a una tierra que hasta ese momento Abraham desconocía, que era la tierra de Canaán, tierra que posteriormente Dios le dice que se la va a dar a él y a su descendencia. Abraham abandona su tierra, se va junto con su padre Taré, con su esposa Sarai, o Saraí, algunos dicen Sarai, antes de ser llamada Sara, ese era su nombre. Allí llegan ellos a Harán, y allí en Harán muere su padre, y entonces el Señor le ordena irse a la tierra que ya le había dicho que fuera,
que era la tierra de Canaán, llevándose con él a su sobrino Lot. Ya estando en Canaán, lo primero que hace Abraham es edificar un altar a Dios. Y esto nos habla de la completa entrega que Abraham tuvo desde un principio hacia Dios. Él no, como vamos a estar viendo en la Escritura, él no pensaba ni en un momento cuando Dios le ordenaba algo, él no se detenía a meditar, inmediatamente obedecía, porque eso era lo que sabía que glorificaba a Dios. No nos dice la Escritura cuánto tiempo pasó en ese lugar, pero sí nos habla la Biblia de que hubo una hambruna ahí en la tierra de Canaán y Abraham tuvo que trasladarse a Egipto. Antes de entrar a Egipto, Abraham le dice a su esposa: yo reconozco que eres una mujer muy hermosa y cuando lleguemos a Egipto seguramente los hombres te van a codiciar, me van a matar a mí por causa de tu belleza, así de que tú di que eres mi hermana para que no me haga nada y por el contrario me vaya bien a mí. Y esto nos habla, hermanos, que aún con el cambio que Dios había hecho en Abraham, Abraham aún tenía naturaleza de pecado, como todos la tenemos. Aunque nosotros ya hemos sido rescatados de nuestra vida de pecado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros todavía conservamos ese remanente en nosotros del pecado que se nos ha ido transmitiendo desde la caída de Adán. Así que nosotros no debemos desanimarnos, hermanos, cuando nosotros caemos en alguna tentación, en algún pecado. Nosotros tenemos el recurso de ir a nuestro Señor Jesucristo para que Él sea el que nos limpie y nuestro sacerdote que interceda por nosotros ante Dios. Claro que esto no debe ser un pretexto para nosotros estar pecando. Esto ya se convierte en otra cosa, no en un creyente. Debido a este acto que Abraham comete en Egipto, es expulsado por el faraón, le reclama su proceder, dice Faraón: ¿por qué me tentaste a hacer esto? Dice: viendo que Dios me hubiera castigado, estuve yo propenso al castigo de Dios si hubiera cometido yo adulterio con tu esposa. Y esto demanda la seriedad que tiene aún para los paganos la fidelidad dentro de un matrimonio. Dice, termina el capítulo 12 diciendo: entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Vamos a entrar ahora, hermanos, a la lectura del pasaje que vamos a estar considerando. Es Génesis capítulo 13, y vamos a leer únicamente del versículo 1 al versículo 11. Génesis 13, del 1 al 11 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán,
y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno al otro. Dice el versículo 1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él su sobrino Lot. Después de ser expulsado de Egipto, Abraham decide regresar al lugar en el cual Dios le había dicho que permaneciera. El que se haya ido a Egipto puede considerarse como un acto de falta de fe de Abraham en la provisión de Dios. Dios le había dicho que esa tierra se la iba a dar. Y si Dios le dijo que la tierra se la iba a dar es porque así iba a suceder. Abraham probablemente, no lo sabemos, la Escritura no lo dice, pero probablemente Abraham debió de haber permanecido en esa tierra donde el Señor le iba a proveer de todo lo necesario para que subsistiera ahí. Pero también puede ser que Dios haya ocasionado la hambruna en la tierra de Canaán con el objeto de juicio, de dar juicio a los perversos moradores de ese lugar, y que le haya llevado a Abraham a Egipto para guardarlo, pero también para probar su fe y para enseñarle que cuando se obra sin la guía de Dios se cometen muchos pecados, como ya vimos. Abraham toma la determinación de irse a Egipto, y ahí en Egipto le da ocasión el pecado de enseñarse con él cuando miente para evitar ser asesinado de parte de los egipcios. Abraham fue tentado por el temor ahí en ese lugar y cayó en la mentira. Y tenemos aquí un contraste muy grande entre Abraham y nuestro Señor Jesucristo, porque Abraham es tentado y cae como muchos de nosotros somos tentados en muchas ocasiones y caemos en el pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo, siendo superior a Abraham, también fue tentado, pero Él resistió aún en las peores condiciones en las que Abraham se encontraba. La diferencia es que nuestro Señor Jesucristo estaba siendo fortalecido por el Espíritu Santo. Así que nosotros, hermanos, nunca debemos dudar del cuidado y la protección de Dios. Es un error cuando nosotros creemos que nos va a ir mejor si confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, ya sea para irnos a vivir a un lugar donde nosotros creemos que vamos a estar mejor, que vamos a estar más cómodos, que vamos a vivir, vamos a ganar más dinero. Si nosotros nos formamos en nuestras propias fuerzas, apartándonos del cuidado y de la protección que Dios nos da por medio de la iglesia, nosotros vamos a estar caminando en lugares peligrosos. ¿Cuántas personas buscando alguna situación mejor para su vida o buscando distracciones para su vida se van apartando de la protección de la iglesia, hermano? De hecho, cuando el apóstol Pablo habla acerca de un hombre que estaba ahí cometiendo actos impíos y que dice, entréguenlo a Satanás, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo era sacarlo de la protección de la iglesia. Una persona que descuida esa parte importante de su vida va tendiendo cada vez más a irse apartando de la protección del Señor. Dice la Escritura, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Dios había tomado lo malo que hizo Abraham en Egipto y lo había convertido en algo bueno. El faraón le había obsequiado riquezas a causa de Sarai, su esposa, y esto mismo es lo que había hecho Dios con José, o que hizo más bien Dios con José muchos años después. Como ante lo que hicieron sus hermanos malo ante José, Dios lo convirtió para bien. Y no es que Dios no sepa lo que va a suceder y transforme las cosas tal y como nosotros lo entendemos. Lo que pasa es que Dios ya lo tiene determinado de esa manera. Dios determina las cosas
de tal manera de la protección de su pueblo que parece como que si las cosas que se hacen mal, Dios las vuelva a transformar para bien, pero no es así. Aún aquellas cosas que parece que son malas, Dios ya las tiene destinado para el beneficio de su pueblo. Y esto lo hizo porque el Señor, en el caso de Abraham, porque a pesar de los ataques que nosotros sufrimos, a pesar de los ataques que sufrió Abraham, de los ataques que sufrió José, de los ataques que nosotros sufrimos en nuestra vida, el Señor sabe que nosotros somos polvo, somos débiles, y se compadece Dios de nuestra debilidad. Cuando nosotros cometemos algún error, Dios está ahí, Cristo está ahí para ayudarnos, porque Él se compadece, sabe que nosotros no podemos salir de situaciones sin la ayuda de Él. Si Dios no se compadeciera de nosotros, si nos viera caer en pecado y no tuviera de nosotros esa misericordia, el Señor ya nos hubiera destruido. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es únicamente por ello por lo que nosotros podemos seguir en esta vida, hermanos, aun cuando nosotros estemos cayendo continuamente en tentaciones y en pecado. La magnitud de la riqueza en tiempos antiguos no se medía por las tierras que se poseía, sino por el ganado, el oro, la plata y las joyas. Dios le había dicho a Abraham que lo prosperaría abundantemente y así lo hizo. Buscando yo a ver si encontraba algo que nos refiriera acerca de qué tan rico podía haber sido Abraham. En varios estudios que encontré, algunos llegan a la conclusión de que Abraham, aunque la Escritura no lo dice, pero basados en ciertas cosas que los estudiosos toman, pudieron encontrar que Abraham, la riqueza de Abraham estaba considerada en miles de millones de dólares en un tiempo actual. O sea que pudiera haber sido el hombre más rico del mundo. Y estamos hablando de unas riquezas muy grandes. Así que la magnitud de la riqueza de Abraham era una riqueza que sobrepasaba la riqueza quizá de todos los hombres de aquella época. Ahora, la prosperidad económica no está reñida con la cercanía a Dios, sino que puede ser un reflejo también del favor de Dios. El que Dios nos prospera a nosotros económicamente puede ser un reflejo de la bondad de Dios. La Biblia no nos dice que el dinero es malo. Lo que la Biblia nos dice que es malo es tener amor al dinero y qué es lo que nosotros hacemos con eso que recibimos de parte de Dios. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La verdadera riqueza de Abraham no se basaba en su riqueza material, sino en su fe y en su confianza en Dios. Eso es lo que realmente era la riqueza de Abraham. Él nunca tuvo ese apego a las riquezas, a pesar de que era un hombre muy rico. Él nunca tuvo ese apego a las riquezas, y la Escritura nos habla, la Escritura recuerda a Abraham, reconoce a Abraham no como un hombre rico, sino como un hombre lleno de fe, como un hombre que confiaba en Dios. Y esa es la fe que nosotros debemos de practicar también, hermanos. Nosotros debemos de basar nuestra confianza en Dios y no en estar afanándonos por estar consiguiendo cada vez más y más bienes materiales. Es cierto que nosotros debemos de trabajar, es cierto que Dios nos puede prosperar, pero nosotros no debemos de estar enfocados en eso, sino que debemos de estar buscando acrecentar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, y no estar buscando confiar en las cosas materiales para supuestamente vivir una vida mejor. Eso no es lo que la Escritura nos enseña.
De hecho, la palabra riqueza que se usa aquí en el hebreo, cuando se habla aquí de que Abraham era riquísimo, daba una connotación de carga, una connotación de pesadez, algo que trae uno pesado. Porque muchas veces las riquezas, eso es lo que ocasionan problemas. Debemos nosotros entonces siempre de estar basándonos nuestra confianza en Dios. Dice Isaías 31:1, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes, pero no miran al Santo de Israel y no buscan a Jehová. Abraham entonces, la Biblia nos habla de que Abraham era un hombre de fe, un hombre que confiaba realmente en Dios y en su provisión. Y Dios al llamarlo estuvo moldeando su carácter para llevar a cabo todo aquello en lo cual le iba a encomendar a Abraham. Abraham había sido elegido para ser el fundador de una gran nación muy separada de las demás naciones de la tierra, una nación santa, una nación que tuviera una relación con Dios. Lo había elegido a él para que de él procediera también, de esa raza procediera el Mesías, así de que Dios iba a tener mucho cuidado del pueblo que él estaba formando. Las bendiciones que recibirían ellos como pueblo, las leyes que debían obedecer para receptores de esas bendiciones, el cuidado que Dios tendría de ellos y además el privilegio que tenían como nación, que tendrían como nación, que de ellos descendería el Salvador del mundo. Por tanto, el carácter de Abraham tenía que ser perfeccionado para llevar a cabo esta misión. Cuando Dios llama a alguien para trabajar en la obra, Dios tiene que ir trabajando con esta persona para ir perfeccionando en su carácter. No es fácil. Para Dios es fácil. Para uno no es fácil porque venimos arrastrando, hermanos, con muchos pecados. Pero Dios va moldeando el carácter de cada persona para que pueda ser alguien que trabaje realmente en la obra de Él. De esa manera el carácter de Abraham se fue perfeccionando de conformidad a la obediencia que él le fuera rindiendo a Dios. Así como Dios también va moldeando el carácter de cada creyente, cada uno de nosotros, hermanos. Dios va moldeando nuestro carácter y es nuestra responsabilidad el nosotros dejarnos guiar por la palabra de Dios para que nosotros seamos moldeados a un carácter igual al de nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero creyente no puede ser el mismo que era antes. Antes de entregar su corazón, un verdadero creyente actuaba así como era, como una persona carnal, una persona del mundo. Pero ahora usted, si ha sido transformado, ya si es una persona nacida de nuevo, usted debe de reflejar en su vida que de verdad su corazón fue cambiado. Un creyente no debe depender de sus riquezas ni de su esfuerzo por obtenerlos. Un creyente debe de depender de su entrega y de su fe en Dios. Tiene que trabajar, sí. La Escritura dice que el que no trabaje, que no coma. El que pueda trabajar, por supuesto. Hay personas a las cuales Dios les ha impedido el trabajar, pero se está refiriendo a personas que pueden trabajar y que no lo hacen. Pero debe uno de trabajar de acuerdo a lo que Dios pone para ello y no estarse uno enfocando y afanándose en obteniendo cosas materiales. Esto no es agradable a Dios. Dice el versículo 3, y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, se invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Abraham regresó a la tierra donde se había instalado inicialmente. Y lo primero que hace Abraham al llegar era tener una comunión con Dios nuevamente. Dice que llegó al lugar donde había instalado el altar Abraham. Es probable que Abraham
haya destruido el altar para que no fuera profanado por los paganos del lugar, porque dice aquí, no nos dice que hizo un sacrificio, dice que ahí en el altar invocó el nombre de Jehová. Lo que hizo fue tener una comunión con Dios, pero lo importante, hermanos, es el deseo que él tuvo de llegar, y lo primero que iba a hacer, así como lo hizo en la primera llegada, era tener una comunión con Dios. Para Abraham ese lugar era el inicio de una vida llena de bendiciones, y volvía a él como un recordatorio de las promesas que había recibido y del compromiso que había hecho de obedecer a Dios. Y esto para nosotros debe de ser también algo saludable para nuestra vida espiritual, el recordarnos continuamente de dónde nos sacó Dios. Dios nos sacó del lodo del pecado en el que estábamos nosotros revolcándonos, y tenemos que recordar cómo Cristo nos rescata de ahí, nos limpia, y cómo nuestro gozo cuando nosotros somos rescatados, nosotros nos comprometimos a amarlo y a servirlo. Era tal el gozo que sentíamos nosotros cuando Cristo nos rescató, que deseábamos que todo el mundo supiera eso que habíamos sentido y queríamos transmitirlo a los demás. Pero muchas veces se nos olvida, se nos va olvidando, se nos va haciendo una costumbre y se nos va olvidando todo ello. Vivimos tan llenos de bendiciones que nos hemos acostumbrado a ellas y lo vemos como algo que debería de estar ya como parte de nuestra vida, como algo que nosotros mereciéramos y no como algo que proviene de la misericordia de Dios. Y de esa manera nosotros nos vamos cada vez más volviendo más indiferentes a las misericordias de Dios. No somos agradecidos, hermanos, con Dios. Muchas veces nos vamos a acostar, a dormir, y ni siquiera somos capaces de voltear y hacer una oración al Señor, agradecerle lo que ha hecho por nosotros. Apocalipsis 2:4 le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Eso no es únicamente exclusivo de algunas cuantas personas, hermanos. Eso es muy común entre los creyentes. ¿Dónde quedó aquella pasión que teníamos por servir al Señor? Todo lo hacemos ya de una manera rutinaria, sin emoción, sin amor. Y lo que es peor, muchas veces lo hacemos hasta de mala gana, como si nosotros le estuviéramos haciendo un favor a Dios. ¿Cuántas veces de recién convertidos íbamos a la iglesia con ese gozo, con esa pasión, pero se va perdiendo? Lo vamos perdiendo porque no regresamos al altar que inicialmente tuvimos para tener una comunión con Dios. Desde el momento de su elección y de su llamado, Abraham había decidido entregarse por completo a Dios sin restricciones, y esto era lo que iba moldeando su carácter. Dice el versículo 5 al 8, dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. La bendición de Dios que le había prometido a Abraham también le había tocado a su sobrino Lot. Y muchas veces así pasa. Una persona es bendecida porque actúa en obediencia a Dios, y los que están a su alrededor reciben esa bendición, ya sea espiritual, sea material, económica, todo. Pero eso es lo que pasa cuando nosotros nos acercamos a personas que caminan bien con Dios. Recibimos las bendiciones que ellos reciben. Lot, al igual que su tío, se había hecho de mucho ganado y sirvientes, y eso les ocasionó que hubiera disputa entre ellos, entre los sirvientes hubo una disputa. ¿Y cuántas familias
que vivieron una vida juntos en armonía, terminan peleándose y distanciándose por posesiones que ni siquiera ellos ganaron, posesiones que les fueron heredadas. Hay una relación entre una herencia dejada y un pleito entre familias. Siempre, hasta por el más mínimo de las posesiones, las familias pueden separarse y pelearse. Llegan al grado hasta de matarse entre ellos por algo que ni siquiera les costó a ellos. Los incrédulos actúan de esta manera, pero un creyente no. Un creyente debe de actuar con sabiduría y evitar la codicia. Debemos darle más valor a las cosas de Dios que a las posesiones del mundo. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El cristiano ha muerto para el mundo. El cristiano no debe de desear ya las cosas materiales. Ahora su vida se tiene que ir transformando cada vez más al carácter de Cristo. Colosenses 3, versículos 2 y 3 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La reacción de Abraham ante esta circunstancia no fue de envidia, no fue de pleito, sino que fue de conciliador. Él sabía que lo más práctico y lo que más honraba a Dios era evitar cualquier pleito. Dice Mateo capítulo 5, versículo 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Con qué amor y qué hermosa promesa nos da nuestro bendito Salvador en el Sermón del Monte cuando expresa estas palabras: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos problemas se terminarían en los matrimonios, en las familias, en los países, en el mundo y en la iglesia si todos tomáramos en serio estas palabras? Qué importante es que antes de iniciar alguna confrontación nos detengamos a pensar qué podemos hacer para evitarla. Es algo que nos ayuda a nosotros a crecer mucho, hermanos, cuando nosotros vamos a tomar alguna decisión y decir: ¿cómo actuaría Cristo si estuviera en este lugar? Los pleitos comienzan de poco a poco, pero van acrecentándose a llegar a convertirse en una raíz de odio, una raíz de amargura. Es como un río que va creciendo, dice la Escritura, hasta arrasar todo a su paso. Proverbios 17:14 dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Abraham quiso evitar cualquier discordia entre él y Lot y entre sus sirvientes, y le dijo a su sobrino, el versículo 9: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. El espíritu de Abraham, su carácter, además de ser pacifista, conciliador, también lo llevaba a ser un hombre benevolente. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Abraham era la autoridad máxima de la familia, y por ello le correspondía a él la preferencia aún sobre Lot. Sin embargo, en su mansedumbre y en su benevolencia, en lugar de atribuirse él cualquier autoridad para hacer valer sus propios derechos, él estaba dispuesto a actuar como un inferior. Nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen misma de la mansedumbre, nos enseñó a ser mansos y humildes de corazón y a considerar a los demás como mayores que nosotros. Dice Mateo 20, del 25 al 28, entonces Jesús llamándolos dijo: sabed que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.
Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué tanto usted considera a los demás como su superior? ¿Trata de servir usted a las personas sin importar su condición? ¿O trata de diferente manera a unos y a otros de acuerdo a cómo usted los ve? ¿Cómo trata usted a las personas que usted considera para su criterio menor que usted, y cómo trata a las personas que de acuerdo a su criterio son mayores que usted? ¿Las trata igual? ¿Trata lo mismo a su patrón que al mesero que le sirve en un restaurante? ¿Trata lo mismo a una persona que es un profesionista, lo trata igual que al que despacha la gasolina? ¿O lo trata igual que aquel que le pide una moneda, aquella persona humilde que se acerca a usted? Esto es muy común entre las personas del mundo, de que queremos tratar a las personas de acuerdo a su condición, aún en las iglesias. Aún en las iglesias, a las personas que tienen más dinero, que aportan más, que tienen mejor condición, se les trata mejor que a las personas que se ve de condición humilde, y esto no debe de ser, hermano. Pero eso es a nivel mundial. Hace poco, no sé si vieron una reunión que tuvo el presidente de los Estados Unidos con el presidente de Ucrania para ver los temas de la guerra. Y si ustedes vieron, el presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, viene a la Casa Blanca, está con el presidente, el vicepresidente y la gente de él. Y si ustedes vieron cómo el presidente de los Estados Unidos humilla al presidente Zelensky delante de toda la gente, el presidente y el vicepresidente. No hubieran hecho lo mismo con el presidente de Rusia o con el presidente de China. Pero esa es la condición del hombre, hermano. Buscamos siempre humillar a los que están más abajo. Pero Cristo no nos deja ese ejemplo. Además de su mansedumbre y benevolencia, Abraham era también generoso. Era manso, conciliador, era benevolente, pero también era generoso. Abraham permitió que Lot escogiera las tierras que más le agradaran para que las poseyera. Dice el versículo 10 y 11, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Lot escogió para sí la tierra fértil que estaba en toda la llanura que regaba el río Jordán. Era tan fértil esa región que la Escritura dice que era como el huerto de Jehová, comparándolo con el Edén. Pero agrega la Escritura y dice, antes que destruyese a Sodoma y a Gomorra. Los que conocen esta región donde se dice que estaba Sodoma y Gomorra, dicen que es una de las tierras más desoladas y más estériles de la tierra. Y con esto la Escritura nos deja claro que hasta los lugares más hermosos pueden ser maldecidos por causa del pecado de sus moradores. La tierra donde estaba Sodoma y Gomorra era de las tierras más fértiles del mundo, y sin embargo el Señor la convirtió en un lugar estéril, de difícil acceso o de difícil manera de vivir por el juicio que ejerció sobre sus moradores perversos. Cualquier lugar, un hogar, un negocio con los cuales hemos sido bendecidos puede convertirse en lugares desolados y sin vida por causa de nuestro pecado, y debemos de tener mucho cuidado con ello. Debemos de evitar el pecado, hermanos, porque todo lugar que ha sido bendecido por Dios puede convertirse en un lugar desolado por causa del pecado. Después de que Abraham actuara con benevolencia,
Lo justo hubiera sido que Lot hubiera tomado la iniciativa, no tan solo para darle a Abraham la preeminencia como el patriarca, como el superior de él, para que él escogiera la tierra, sino que cuando menos lo que debió de haber hecho Lot era haber dicho, vámonos a repartir las tierras de manera equitativa. Pero no era el carácter de Lot. Lot era ambicioso. Lot era ambicioso y lo demostró con esta decisión que había tomado. Posteriormente vamos a ver cómo esta decisión ambiciosa que toma Lot le causó un perjuicio a él y a su familia tan grande que lo fue transmitiendo a todas sus generaciones. Sin embargo, el carácter de Abraham era diferente. Él por su parte renunció a sus derechos y le concedió a su sobrino de buena manera, de buen agrado, la tierra que Lot quería tomar. Y este pasaje nos enseña el gran contraste que hay entre un hombre de fe que ha puesto su confianza en Cristo y un hombre incrédulo que pone su confianza en las cosas del mundo. Esta es la aplicación para nuestras vidas, hermanos. Cómo hay un carácter de fe en Dios y un carácter de fe en las cosas del mundo. La Biblia nos dice que Lot se convirtió. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice la carta del apóstol Pedro, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. No sabemos, la Escritura no nos dice cuándo Lot fue convertido. Lo que sí sabemos, por la propia conducta que nos habla aquí, es que hay hombres que viven cerca del Evangelio, están cerca del Evangelio, pero que no se han despegado de las cosas del mundo. Como Lot con Abraham, estos hombres quieren estar viviendo cerca de las bendiciones que les ofrece Cristo, así como Lot quería estar viviendo cerca de las bendiciones que le ofrecía Abraham. También estos hombres que viven cerca del Evangelio, pero que no se despegan de las cosas del mundo, quieren estar viviendo cerca de las bendiciones que les ofrece Cristo, pero en cuanto reciben ellos las bendiciones de forma material, son atraídos por el disfrute y eligen las tierras fértiles de los deleites terrenales antes que los caminos que llevan a la vida eterna, a la verdadera vida que es en Cristo. Y es por eso que su carácter no cambia. Siguen siendo los mismos. Siguen buscando las mismas cosas, siendo las mismas personas. El carácter de ellos no ha sido transformado, aun cuando han estado recibiendo el Evangelio. Abraham escuchaba la palabra de Dios y la obedecía ciegamente sin hacer preguntas. Él iba donde Dios le decía que fuera, hacía lo que Dios le mandaba y esto fue moldeando su carácter. La Escritura dice en Efesios 4:13 que el carácter de todo creyente debe estar conformado a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ¿cómo vamos a lograrlo nosotros si como creyentes cada vez nos sentimos atraídos más hacia el mundo y nos vamos separando más las cosas de Dios? Piense en esto, hermanos, y con esto terminamos. ¿Es su carácter como el de Lot, pensando únicamente en los bienes y en los placeres que estos le pueden ofrecer? ¿O es su carácter como el de Abraham, buscando ser conformado cada vez más a la imagen del varón perfecto que es nuestro amado y bendito Señor y Salvador Jesucristo? Que esto, hermanos, sea para nosotros una meditación en la cual nosotros podamos estar constantemente para saber cuál es el carácter que nosotros debemos formar. Vamos a orar.